Listo. Vamos a ver si ahora nos funciona mejor. Entonces, vamos a seguir hablando de transformación de esfuerzo. La idea es, de nuevo tenemos eh, un elemento sometido a esfuerzo plano. Entonces, vamos a colocar aquí un elemento que esté sometido a esfuerzo plano, es decir, un puntico material. Este punto material. Y en ese punto material vamos a dibujar unas cargas que generan unos esfuerzos. Entonces vamos a proponer, por ejemplo, este esfuerzo, este esfuerzo, este esfuerzo, este esfuerzo. Y todos los esfuerzos están en un mismo plano. Vamos a proponer que aquí sea sigma YY y que aquí sea sigma XX. Y además, pues tenemos unos esfuerzos cortantes en ese plano. Este, este que va por debajo, estos vienen en parejitas, no se los puede olvidar nunca. Y este estado XY. Y hay pues unos valores de esfuerzo, están orientados según este eje X, según este eje Y y según este eje Z. Pero todos los esfuerzos están en el plano XY. Todos los esfuerzos están en el plano XY. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si yo roto los ejes alrededor del eje Z? Es decir, voy a poner ahora mis ejes primero. Este es el eje X. Este es el eje Y. Ahí están mis ejes X y Y. Y los voy a rotar un ángulo teta alrededor del eje Z. Este es el eje Z, el que viene el que viene acá paralelo a este. Y entonces vamos a proponer un par de ejes. Digamos, un par de ejes que estén rotados alrededor del eje Z. Entonces aquí tenemos el eje X' y aquí tenemos el eje Y', por ejemplo. Y están rotados un ángulo teta. Esto es parecido a lo que hicimos en el plano cuando lo rotamos. Lo que pasa es que estamos rotando todo el elemento. Estamos analizando qué le pasa al elemento. Y pues nuestro elemento estará orientado ahora con la rotación, estará orientado de diferente manera, estará orientado como así. Ese es el elemento ahora orientado con respecto a los ejes Y y X. Y pues habrán unos esfuerzos asociados con esa rotación. Por aquí habrá unos esfuerzos en Y, por aquí habrá unos esfuerzos en X. Pero esta ahora ya la vamos a llamar sigma X', X', y a este le vamos a llamar sigma Y', Y', pues porque están orientados paralelos a esos ejes, o esta cara es perpendicular a este eje X,
Y también van a haber unos esfuerzos cortantes por acá. Vienen en parejitas. Soy reiterativo en que vienen en parejitas. Y este estado X' Y'. Entonces este es el mismo punto material. Lo que pasa es que lo estoy viendo desde dos ópticas diferentes. Uno con respecto a estos ejes y otro con respecto a estos ejes. Y quiero encontrar cuánto valen los esfuerzos. Entonces, el problema lo podemos estructurar como que dado este tensor de esfuerzo plano, o sea, me dan sigma xx, dado xy, dado yx, sigma yy, es decir, si me dan estos elementos, mira que este tensor es simétrico, hallar sigma teta. Llamamos sigma teta al tensor de esfuerzo a estos componentes cuando se rotó un ángulo teta. Entonces aquí estará sigma x', dado x', y', dado y', y sigma y'. Si me dan estos, hallé estos, o viceversa, también se puede. O a mí me pueden dar estos y yo encuentro estos. Y se puede porque si yo roté este ángulo teta en sentido contra las manecillas del reloj para llegar de aquí a aquí, pues yo puedo rotar este ángulo en sentido de las manecillas del reloj para llegar de aquí a aquí. O sea, yo puedo hacer esto en doble sentido. Me pueden dar estos componentes para encontrar estos o me pueden dar estos componentes para encontrar estos. Un tercer tipo de problema que puedo encontrar, que es digamos el más complejo por la forma de la solución, es que me dan unos componentes de aquí y otros componentes de aquí y me piden hallar el ángulo, por ejemplo. ¿Qué ángulo se rotó para llegar de aquí a aquí? Ese puede ser otro tipo de problemas que uno encuentre. Digamos que en ese caso, ese problema se debería un poquito más, tampoco es que sea del otro mundo en el caso plano, pero sí es un poquito más complejo que los anteriores, dado que las ecuaciones que había que resolver son trigonométricas. Entonces no se genera un sistema de ecuaciones lineales, sino un sistema de ecuaciones no lineales. ¿Queda claro qué es lo que queremos hacer? Jóvenes. Sí, profe. Bueno, me parece bien. Eh, Voy a ser claro en que la magnitud del esfuerzo aquí o la magnitud del esfuerzo aquí es la misma si le damos una norma a una matriz. Es decir, la resistencia del material, que es la con que vamos a comparar el esfuerzo, no varía de este punto a este punto, porque el material es isotrópico. Entonces tiene que tener la misma resistencia en diferentes direcciones. Pero estas componentes sí varían. Aquí la estamos viendo de manera tensorial y entonces nos queda un poquito difícil imaginarlo geométricamente. Pero voy a poner este caso de referencia. Voy a poner un sistema XY y un sistema X', Y' en el plano. Entonces, Y', teta, X', y este es X y Y. Obviamente este ángulo también es teta. Ya va a aparecer ahí la figura. Ahí está. Entonces, tenemos este sistema de ejes XY, lo roto un ángulo teta y tengo este sistema X', Y'. Entonces, roté. Y vamos a irnos al mundo de la estática o de la física que ustedes conocen. Yo tengo esta fuerza F que tiene una magnitud, yo qué sé, 20 newtons puede ser. Entonces, la magnitud de esta fuerza como vector no varía. Ahora, yo puedo encontrar componentes de esta fuerza
con respecto a estos ejes. Necesitaría este ángulo alfa. Y esto lo puedo llamar fx y esto lo puedo llamar fy. Y yo puedo decir que el vector f es fx en y más fy en j. O lo puedo poner en notación vectorial como fx, fy, 0, ¿no? Z es 0. ¿Recuerdan esto de la estática o no? Sí, profe. Listo. Pero, adicionalmente, yo puedo descomponer esa fuerza, pero no con respecto a los ejes X y Y, sino a los ejes X', Y'. En este caso necesitaríamos este ángulo beta. Esto sería fx' y esto sería fy'. Y yo podría decir que f también es fx', pero en la dirección y', más fy' en una dirección j'. O sea que es fx', fy', 0, pero es que esto es con respecto al plano XY y esto es con respecto al plano X', Y'. Entonces, este valor de fx y este valor de fx' no necesariamente son iguales. Este valor de fy y este valor de fy' no necesariamente son iguales. Pero la fuerza en su magnitud o la fuerza como vector sí es la misma. Las que cambiaron fueron sus componentes de acuerdo a los ejes. ¿Me hago entender? Entonces, aquí pasa lo mismo. El esfuerzo como un tensor aquí o aquí es el mismo. Y si de alguna manera pudiéramos calcular unos invariantes que ya vamos a ver cuáles son, por ejemplo, o unas normas, etcétera, en este tensor no van a cambiar de aquí hasta aquí, van a ser los mismos. Pero estas componentes sí van a cambiar, pero me representan exactamente el mismo esfuerzo sobre el punto si lo comparo con la resistencia del material. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a terminar aquí diciendo que este proceso se llama transformación de esfuerzos por rotación. Ya va a aparecer ahí. Este proceso que estamos haciendo se le llama transformación de esfuerzos por rotación. Que es, dado este tensor, encontrar este. O dado este tensor, encontrar este. O dado ciertas componentes de este y ciertas componentes de este, hallar las otras componentes y el ángulo que se tuvo que rotar. Voy a dejar de compartir un minutico. Tenemos fuertes líos hoy con Claro. Y ya les vuelvo y les comparto. Ahí. Entonces este proceso que estamos haciendo, se conoce como transformación de esfuerzo vía rotación. Estamos rotando los ejes y mirando cuánto da el esfuerzo. Bueno, ¿puedo pasar la hoja de trabajo? Un segundito, profe. Claro que sí. Sí, profe. Ok.
Listo, profe. Gracias. Entonces, Profe, un segundito atrás, qué pena. sí, señor, ya voy. Ahí está. Ya, gracias. Con gusto. Entonces, vamos a mirar cómo es el proceso o la metodología del fenómeno. Entonces, como estamos en esfuerzo plano, voy a tomar mi elemento de esta manera. Ahí está. Y ese elemento, pues ya hemos visto que tiene unos esfuerzos asociados a unos ejes. Estos y estos, que son los normales y los cortantes. Entonces, este es sigma YY, este también, este será sigma XX, este también, y estos serán tau XY. Son iguales el tau XY que el tau YX, entonces pues les pongo un solo valor. Entonces esto es muy común que nos lo encontremos. Ustedes en el capítulo 7 del texto guía cuando practiquen ejercicios, pues se van a encontrar mucho con estos elementos, que son no más que un punto material en esfuerzo plano y cuyos valores de esfuerzo están dados. Nosotros estamos preparando uno de esos problemas para un videito que les voy a mostrar la otra semana. Ahora, si se rota el elemento, se rotan los ejes, pues el elemento quedará así, lo que mostramos ahora, rotado alrededor del eje X. Es un cuadradito, es el mismo, solo que lo roté y pues me encontraré aquí con esfuerzos, en este sentido, y me encontraré con estos esfuerzos. Y tau X', Y', este será sigma X', y este será sigma Y'. Es el mismo proceso, solo que lo dibujé en un plano. Pero ahora, pues, basta decir que lo que nosotros quisimos hacer ahora es rotar esto un ángulo teta. Y dados estos, quiero encontrar estos. Pero hay un proceso simplificado de hacerlo. Y en ese proceso simplificado lo que vamos a involucrar es un corte arbitrario sobre el elemento original. Voy a proponer este corte. De tal manera que esta cara del corte, o este plano de corte, lo que hemos hecho, siempre es cortes, sea paralelo a esta. Entonces, de esta manera, el vector normal a este tiene la misma orientación que el vector normal a esta cara. O sea que estamos encontrando sigma XX'. Y por condiciones de geometría, pues esta línea es perpendicular a esta. Y esta línea es perpendicular a esta, por lo tanto este ángulo de aquí es el ángulo teta. Entonces recuerden cuando vimos el elemento uniaxial que hicimos un plano, un corte vertical y pues con ese corte generamos unas funciones. Aquí es lo mismo, pero este caso es más generalizado.
Entonces yo quiero analizar qué pasa en este elemento cortado. Ya sabemos que entonces lo que pasa en esta cara pues será equivalente a lo que pasa en esta cara. Esta cara se conservará y esta cara se conservará. Y si yo quisiera ver qué pasa en esta otra cara, pues me toca hacer un corte así o ya vamos a ver una estrategia alterna para hacerlo. Entonces, voy a tomar mi sección cortada, que es esa. En esa sección cortada permanece estos dos valores de esfuerzo y habrá uno tercero que es perpendicular a la cara, porque hay una fuerza normal ahí, ya va a aparecer el dibujo. Toma esta sección y aparecen esta, y aparece esta tercera, ya está aquí. Y pues esto sigue siendo sigma xx, que es esta misma. Esta seguirá siendo esta, o sea que esto es sigma yy. Pero esta es paralela con esta, o sea que esta será sigma x'. Este es el ángulo θ que se rotó. Y no podemos olvidar las componentes de cortante. Entonces, aquí aparece este esfuerzo cortante, aquí aparece este esfuerzo cortante. Y acá aparecerá también un esfuerzo cortante paralelo a la sección. Este y este, pues son este y este efectivamente, y pues valen tau xy, todos estos valen lo mismo. Ya lo comprobamos o lo demostramos. Y este es paralelo a este, es este mismo. Entonces este componente es tau x', y'. Y esto que tenemos aquí, pues no es más que un diagrama de cuerpo libre de la sección cortada. Un diagrama de cuerpo libre de este. Pero recuerden que lo que tenemos aquí son esfuerzos. En el diagrama de cuerpo libre, cuando aplica las ecuaciones de equilibrio me interesan las fuerzas. Entonces, si yo tengo esfuerzos para obtener fuerzas, debo multiplicar por las áreas. Entonces, si a esta área de acá, le doy delta A, digo que es delta A, pues por las proyecciones, esta será delta A seno θ y esto será delta A coseno θ. Porque obviamente, pues esto será el área por el seno del lado opuesto y este por el coseno del lado adyacente al área proyectada. Entonces, si esto mide delta A, esto me dirá delta A seno θ y esto me dirá delta A coseno θ. Y pues aquí voy a pintar un esquema de nuestros ejes originales. Este sería el eje X, este sería el eje Y, este sería el eje X', este sería el eje Y' y este sería el ángulo θ. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, Señor. ¿esta sección cortada es de la figura que está rotada o sin rotar? No, sin rotar. Sin rotar. Es que lo Bueno, que estamos diciendo es que para estudiar qué pasa con la sección rotada, podemos hacerlo de estas sin rotar, pero haciendo este corte de tal manera que este corte sea paralelo a esta orientación, ¿cierto? Si yo lo hago así, entonces mira que el ángulo entre esta y esta sigue siendo θ. Entonces es equivalente a rotar la sección. ¿Sí? bueno, gracias. Con gusto. Entonces este corte pertenece a este. Y lo que vamos a hacer es encontrar, ya sabemos que esto nos lo dieron, esto y el ángulo, y nos proponemos encontrar sigma x', y tau x', y'. Entonces, como
si estuviéramos aquí parados en esta línea y nos rotábamos un ángulo teta y quisiéramos encontrar esta, pues rotamos un ángulo teta, encontramos esta. Y encontramos esta otra. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar condiciones de equilibrio estática, pero vamos a hacer sumas de fuerzas con respecto a los ejes X' y Y'. Hay unos valores aquí de estas cargas que no están en esas direcciones y entonces las vamos a descomponer. Por ejemplo, esta es mi componente sigma XX, que es esta de acá. Yo voy a pintar acá que esto es el eje Y' y esto es el eje X'. ¿Sí? Y pues este era el eje X, entonces originalmente este ángulo de aquí va a medir teta porque es opuesto por el vértice con este. Y yo lo que quiero encontrar son las componentes de ese, que son esta y esta. Con una salvedad. Sigma XX no es una fuerza, es un esfuerzo. Para obtener la fuerza, para que esto sea fuerza, voy a mover esto de aquí. Para que sea una fuerza tengo que multiplicarla por el área. Que recuerden que la definición de esfuerzo es el límite del área cuando esta tiende a cero de la fuerza sobre el área. Si la fuerza es normal, el esfuerzo será normal. Si la fuerza es cortante, el esfuerzo será cortante. Entonces, esta fuerza realmente vale sigma XX por delta A por coseno teta. Como fuerza. Porque esto es valor de fuerza sobre área. Si lo multiplico por el área, pues me va a dar una unidad de fuerza. Esto es un esfuerzo y aquí lo pongo como fuerza. Para poderlo descomponer en estas dos. Entonces, esta componente de acá valdrá sigma XX por delta A por coseno teta y por seno teta. Porque es opuesta a este ángulo teta. Mientras que esta componente de acá valdrá sigma XX delta A coseno teta y otra vez por el coseno teta, o sea, por el coseno cuadrado de teta. Tenemos esa descomposición. Entonces, insisto, como no te queremos encontrar la suma de fuerzas en X' y en Y', pues necesitamos descomponer esta fuerza en X' y Y'. Ahora necesitamos descomponer este, que es como esta misma orientación. Lo voy a proponer por aquí. Esta. Pero esa fuerza ya vale tau XY, pero por delta A seno teta. Porque pues es esta fuerza, pues la tengo que multiplicar por el área donde está aplicada para tener fuerza. Y la quiero descomponer otra vez en estas. Este es teta, entonces este será teta. Y se descompondrá en esta y en esta. Y esta componente pues valdrá tau XY delta A seno teta y por seno teta, o sea, seno cuadrado. Mientras que esta componente valdrá tau XY delta A seno teta, pero por coseno teta. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Jóvenes? Sí, señor. Sí, profe. Listo, perfecto. Gracias. Entonces nos falta ahora descomponer las verticales. Entonces vamos a empezar con esta vertical. Esa será esta.
esa vale tau xy, pero el área vale delta a coseno teta, entonces esta componente es tau xy delta a cos teta, eso vale, y la quiero descomponer en este eje y en este eje, este es x' y este es y', este ángulo es teta, luego este ángulo es teta. Y entonces, pues esa se descompondrá en esta y en esta. Y esta de aquí y esta de aquí abajo valdrá tau xy delta a cos teta por sen teta, entonces sen teta cos teta. Y esta de aquí al lado valdrá tau xy delta a cos cuadrado de teta. Y nos queda faltando otra componente vertical, vamos a poner por aquí, que vale sigma y por delta a sen teta, que es esta sigma y por esta área que es delta a sen teta. Entonces la descomponemos. Este es el ángulo teta y la descomponemos en este y la descomponemos en este. Y este será sigma y delta a sen teta cos teta, mientras que este será sigma y delta a seno cuadrado de teta. Y esta no la tenemos que descomponer porque esta está toda alineada con x' y esta está toda alineada con y', entonces no hay que descomponerlas. Pero esto sí me lo voy a llevar a lo largo. ¿Y puedo pasar la lámina de trabajo? Profe, ¿puedo esperar un minutico? Claro, con mucho gusto. Listo, profe, gracias. Con gusto. Entonces, vamos a aplicar ecuaciones de equilibrio. Porque pues si el sistema está equilibrado, debe estar equilibrado para cualquier posición.
Entonces, planteemos la sumatoria de fuerzas en la dirección x' igual a 0. Y veamos qué fuerzas hay en x'. Me voy a volver un momentico para mirar la primera fuerza. Esta fuerza no tiene componente en x', entonces no me preocupo. Esta está toda en x'. Y la fuerza vale sigma x', por el área, y estas todas tienen componentes en x'. Entonces, aquí voy a tener yo que sigma x', por dA, esa fuerza está, que es, esa fuerza, insisto, es esta, es multiplicada por el área, y ahora me voy a preocupar por las otras. Note que todas las fuerzas en x en todos los casos son negativas, porque van en sentido contrario a x', entonces voy a proponer aquí esta, menos sigma xx por delta A por coseno cuadrado de teta, ahí ya está. Sigo con esta, menos sigma y por delta A por seno cuadrado de teta. Y esta y esta son iguales, ¿no? Porque esta es tau xy delta A sen teta cos teta, esta también es tau xy delta A seno teta cos teta. Entonces aquí me queda menos 2 veces tau xy delta A sen teta cos teta. Y todo eso tiene que ser igual a 0. Aquí es delta A. Y entonces noten que todos los términos tienen delta A. Yo lo puedo sacar de factor común y tirarlo acá porque delta A no puede ser 0. Si delta A es 0 no tengo elemento. Delta A tiende a 0 pero no es 0. Entonces lo puedo pasar a dividir. Y notemos entonces que como delta A se puede cancelar de todas, entonces es independiente del tamaño del punto material. La transformación de esfuerzo es independiente del tamaño del punto material. Lo que sí nos queda entonces es que sigma x', que es lo que necesitamos hallar, es igual, paso todos los componentes hacia el otro lado. Entonces me queda sigma xx coseno cuadrado de teta más sigma y seno cuadrado de teta menos 2 más 2 veces más. Entonces tau xy sen teta cos teta. Y esta ecuación cumple con nuestro cometido, porque si a mí me dan sigma xx, sigma y tau xy, el tensor de esfuerzos originales, y me dan el ángulo teta, pues yo puedo encontrar cuánto es la componente sigma x', cuando se rotó. Entonces, esta ecuación ya cumple con el cometido. Lo que pasa es que no está en la forma usual por estos cuadrados. Y es que cuando nos toque resolver una ecuación trigonométrica, si estos términos están al cuadrado, pues no es tan bueno. No porque sea imposible, sino porque se generan soluciones extrañas. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar unas identidades trigonométricas. Entonces vamos a recordar que el seno cuadrado de teta es 1 menos coseno de 2 teta sobre 2. Vamos a recordar que el coseno cuadrado de teta es 1 más coseno de 2 teta sobre 2. Y que el seno de 2 teta es 2 sen teta cos teta. Que son identidades trigonométricas famosas, las de los ángulos dobles, el seno de 2 teta y del coseno de 2 teta. Y vamos a reemplazar estas identidades en esta ecuación. Entonces nos queda sigma x', es igual a sigma xx por 1
más coseno de 2 teta sobre 2. Ahí está. Reemplazando pues esta identidad aquí. Ahora más sigma y por 1 menos coseno de 2 teta sobre 2 más tau xy seno de 2 teta, reemplazando pues 2 sen teta cos teta por el seno de 2 teta. Y aquí pues esto lo puedo partir, noten que está sigma xx por un medio y aquí está sigma y por un medio, si lo parto. Entonces va a ser ya con rojo porque si vamos a obtener la ecuación final, es sigma xx más sigma y sobre 2, que es esto. Luego está esto por coseno de 2 teta sobre 2 y esta también está por coseno de 2 teta sobre 2. Entonces nos va a quedar más sigma xx menos sigma y sobre 2 por el coseno de 2 teta y más tau xy por el seno de 2 teta. Y esta queda aquí. Esta sí es una de las ecuaciones de transformación de esfuerzo famosas. La ecuación de transformación de esfuerzo de X. A diferencia de esta no tiene términos cuadráticos. La única diferencia es que está en términos del doble del ángulo que está acá. Pero pues es más fácil manejar el doble del ángulo que el cuadrado de la función trigonométrica. Entonces, por eso proponemos aquí esta ecuación. Preguntas hasta ahí. ¿Se comprende dónde se obtuvo esta ecuación? Sí, profe. Bueno, me parece bien. Bien. Entonces noten que si me dan el ángulo teta, voy a volverme al elemento. Si me dan 20, 30 o 40 grados y me dan estos componentes, pues yo voy a encontrar este, por lo menos este. Es decir, yo estaba acá, roté el ángulo teta y encontré este. ¿Qué es este? Roté el ángulo teta y encontré este. ¿Me hago entender? Sí, señor. Good. Y entonces vamos a mirar algo. Voy a terminar este por acá y voy a proponer aquí este ángulo, que son perpendiculares. Es decir, si yo estaba con este originalmente acá y roto todo este ángulo, este me queda con este, ¿no? ¿Y este quién es? Chicos, ¿quién es esta componente? Sigma Y. Sigma y prima. Entonces noten que para llegar de aquí, si yo quiero convertir sigma xx por rotación a sigma y prima, tengo que recorrer todo este ángulo. Y todo este ángulo es teta. Si yo recorro solo teta, pues llego a sigma x prima. Pero si recorro teta más 90, pues llego a sigma y prima. Es decir, para convertir este en este, tengo que rotar el sistema teta más 90. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ya tenemos esta ecuación, pero si yo sé que este ángulo lo roto teta, pues llego a este, pero si lo roto teta más 90, este ya no será sigma x prima, sino sigma y prima. Entonces vamos a hacer eso. Voy a pasar la lámina. Profe, ¿se puede volver un momentico nomás? Yo le tomo foto de eso, lo que no alcance a copiar. Claro que sí.
Listo, profe, muchas gracias. No, con mucho gusto. Entonces, lo que vamos a decir es que, mira, sigma y prima lo obtengo como sigma xx más sigma y sobre 2 más sigma xx menos sigma y sobre 2 por el coseno de 2, pero aquí ya no tengo que rotar teta, sino teta más 90 grados, como vemos, el ángulo tiene que ser teta más 90, y más tau xy, seno de 2, y aquí también tengo que rotar teta más 90. Entonces aquí me quedan un par de funciones trigonométricas. Una es coseno de 2 teta más 180 grados, que es esta, 2 por teta y 2 por 90. Entonces voy a cerrar esto aquí, como para que... Y esto pues es una identidad suma, utilizar aquí la trigonometría. Entonces coseno de 2 teta por coseno de 180 menos el seno de 2 teta por el seno de 180 grados. Pero pues recordemos también de trigonometría que el seno de 180 grados es 0 y que el coseno de 180 es menos 1. O sea que esto es igual a menos el coseno de 2 teta. Y por otro lado, el seno de 2 teta más 180 grados, esto es seno de 2 teta coseno de 180 más coseno de 2 teta por el seno de 180, que es la entidad de la suma. Pues aquí vuelve y juega que el 180 grados es 0 y el coseno de 180 es menos 1. O sea que esto es igual a menos seno de 2 teta. Y si yo reemplazo, pues obtengo sigma y es sigma xx más sigma y sobre 2. Esto me quedó menos sigma xx menos sigma y sobre 2 por el coseno de 2 teta y menos tau xy por el seno de 2 teta. Y esta es la segunda ecuación de transformación de esfuerzos. Esa es mi segunda ecuación de transformación de esfuerzos, que me dice que si me das este tensor, yo te doy sigma y si me das este ángulo. Note que es igual en términos a la primera, salvo que estos dos son negativos. En la X estos dos son positivos. Y en esta estos dos son negativos. Y este se conserva. Entonces, tenemos dos ecuaciones de transformación. Y nos falta la tercera. Voy a volver un momentico. Nos falta la tercera porque nosotros ya tenemos, dado esto, dado teta, ya calculamos este y calculamos este. Nos falta calcular tau. Pero tau, si lo vemos aquí cortado, está dirigido hacia y'. O sea que vamos a hacer ahora ese equilibrio. Antes lo hemos hecho en X, ahora lo vamos a hacer en Y. Y todas estas componentes tienen componentes en Y'. Esta está toda aplicada sobre Y'. Entonces, vamos a proponer ahora hacer sumatoria de fuerzas en Y' igual a 0. Entonces, nuestra primera componente es tau x'y' está por delta A. Y miremos estas componentes. Estas dos componentes, esta componente y esta componente son positivas, esta componente y esta componente son negativas. Entonces, cojamos estas dos primeras.
esta que es positiva y esta que es negativa. O sea, esta se suma y esta se resta, pero pues ambas son delta A coseno teta y delta A seno teta coseno teta. Entonces, solo que la que se suma es la de sigma XX. Aquí ponemos más sigma XX por delta A por seno teta y por coseno teta. Reitero que es esta. Y ahora restamos esta que está en Y', que es negativa, menos sigma YY. Entonces, menos sigma YY por delta A por seno teta y por coseno teta. Ahí está. Y ahora, pues vamos a hacer las otras componentes. Y en las otras componentes vamos a mirar que son esta y esta. Una se suma, esta se suma y esta se resta. La que se suma es tau xy delta A seno cuadrado y la que se resta es tau xy delta A coseno cuadrado. Entonces, más tau xy delta A seno cuadrado, esa es la que se suma, y menos tau xy por delta A por coseno cuadrado. Y todo eso tiene que ser igual a cero. Estamos haciendo equilibrio, como en estática. Y nuevamente delta A es factor común de todos los términos. Entonces, las ecuaciones de equilibrio son dependientes del tamaño del elemento. Y si despejamos, nos va a quedar tau x' y', que es la que necesitamos, igual. Entonces, pasemos esta, pasa negativo. Entonces, menos sigma xx. Estas dos tienen el mismo factor. Y esto es menos, pues pasa más. Voy a poner aquí menos sigma yy. Y así será entre paréntesis. A ver, menos por más da menos, que es esta pasada. Y menos por menos da más, que es esta cuando lo paso al otro lado. Ahí está bien el álgebra. Y esto es seno teta por coseno teta. Y nos queda estas dos. Esta pasa positiva y esta pasa negativa. Esta negativa y esta positiva. Entonces me queda más tau xy cos cuadrado de teta menos sin cuadrado de teta. Ahí están las ecuaciones. Pero pues aquí tenemos la misma situación que en la ecuación primera que teníamos, que estos están al cuadrado. Entonces buscamos una estrategia. Entonces otra vez recordamos que el seno de 2 teta es 2 sin teta cos teta, y que el coseno de 2 teta es cos cuadrado de teta menos sin cuadrado de teta. Entonces ahora sí voy a reemplazar. Tau x' y' es, pues miren que aquí está seno de teta coseno teta, que es este. Entonces paso aquí como seno de 2 teta dividido 2. Entonces es menos sigma xx menos sigma y sobre 2 por el seno de 2 teta y más tau xy por el coseno de 2 teta. Y esta es nuestra tercera ecuación de transformación de esfuerzo. Esta es nuestra tercera ecuación de transformación de esfuerzo. Y entonces, pues esto es muy fácil de trabajarlo. Vamos a proponer lo siguiente. Voy a dejar de compartir un minutico. Y ya vuelvo y comparto. Ahí estamos. Voy a irme por aquí al oscuro de mi computador. Voy a
a irme a Universidad Autónoma, a cursos, y vamos a ir al 2015, a Resistencia de Materiales 1. Y vamos a irnos a exámenes, y voy a irme al examen 1. Ese fue el examen 1. Este es parecido al que les puse a ustedes. Este es del 2015. Pues este tenía dos partes, tenía esta otra parte. ¿La ven? Caballeros. Sí, profe. Y entonces lo que vamos a resolver nosotros ahora es este ejemplo. Este ejemplo dice, determine los esfuerzos. Bueno, en esa época yo ponía los dos idiomas. Determine los esfuerzos sigma X, sigma Y, en este caso sigma XX, sigma Y, tau XY, en esta transformación, cuando hay un ángulo de 19. Entonces, noten que aquí tengo 170, 30 y 50. Entonces, si estos son estos esfuerzos aquí rotados, ¿cuántos son los esfuerzos originales? Yo en la hoja del examen les daba estos tres para que aquí me escribieran los valores. Y pues la próxima semana podremos hacer esta parte B y esta parte C de este mismo problema. Entonces, vamos a trabajarlo. 170, 30 y 50. Vamos a poner aquí un problema de ejemplo y vamos a poner el elementico y por aquí el rotado. Y el ángulo de rotación fueron 19 grados y los valores son 170 megapascales aquí, 50 megapascales aquí y 30 megapascales aquí. Y la idea es que encontremos cuánto era originalmente sigma YY, cuánto era originalmente sigma XX y cuánto era originalmente tau XY. Ese es el problema. Es decir, me dan sigma, que es sigma XX, tau XY, tau YX y sigma YY, esto es simétrico, todos iguales. Me dan que teta es 19 grados y me dan sigma a los 19 grados. Y me dicen, mira, es 170, este es positivo, este también es positivo, 30, recuerden que hay que tener muy claros los signos. Este está en una cara positiva en el eje X y apunta a la positiva de Y, entonces es positivo.
Si tiene el mismo signo es positivo. Y aquí tengo 30 porque es simétrico y aquí tengo 50. Y esto lo estamos medidos en megapascales. Entonces, me dieron estos y yo tengo que encontrar estos. Algunos estudiantes de esa ocasión, recuerdo, esa fue la primera ocasión, la vez que yo dicté resistencia de materiales cuando volví a Manizales, tomaron las ecuaciones, porque pues yo les permitía una hoja de fórmulas, y en estas ecuaciones pues reemplazaron, por ejemplo, este 30 aquí, este 19 grados acá. En esta ecuación este sigma y lo reemplazaron por 50 y este ángulo por 19, y en el sigma XX reemplazaron este valor por 170 y el ángulo por 19, y les quedó un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, lineal, pero pues engorroso a despejar, lo cual lleva a una condición que ayer dijeron, profesor, es mucho tiempo. Pero entonces lo que eligieron fue una estrategia inadecuada, porque así también se puede resolver el problema, pero es más largo. Una estrategia más adecuada sería, mira, toma este como los ejes XY y rota menos 19 grados para obtener este. Es decir, yo puedo utilizar directamente las 3 ecuaciones de transformación, tomando estos valores y rotando menos 19, porque si de aquí para acá rote 19 en este sentido, pues para ir de acá a acá es un proceso igual de transformación, solo que roto menos 19. Y si lo hacemos con esa última estrategia, pues nos resulta mucho más sencillo. Entonces, ustedes que tienen las calculadoras, yo les voy a decir, mira, sigma XX será sigma x', 170, más sigma y', que es 50. Estoy solamente reemplazando. Dividido 2. Más 170 menos 50 sobre 2 por el coseno de 2 por menos 19 grados. Y más 30 que estaba XY por el seno de 2 por menos 19 grados. Entonces nota que estoy utilizando la misma ecuación de transformación. Pues la estoy utilizando como si estos fueran mis ejes X y Y estos fueran mis ejes X y Y rotados menos 19. Es la misma cosa. Como ustedes tienen, bueno, recuerden que estos valores están en megapascales, entonces esto nos va a dar megapascales. Ustedes me pueden decir cuánto da sigma XX. ¿Alguno de ustedes? $138,8. 138,8 PPA. megapascales, sí, correcto. ¿Alguien puede confirmar ese valor que yo no lo tengo acá disponible? Sí, profe. Perfecto. No voy a pasar de eso, sino que ahí voy a trabajar sigma y. Para sigma y utilizo la segunda ecuación, que es esta que está acá. Y entonces diremos que es 170 más 50 sobre 2. Aquí ya no es más, sino que es menos. 170 menos 50 sobre 2. Y el coseno de 2 por menos 19. Noten que el ángulo es importante. Y aquí también es menos 30 seno de 2 por menos 19.
Y entonces alguien me puede decir cuánto es sigma YY. $165,4. ¿Seguro? Sí. ¿Y alguien que confirme? Yo creo que no. Pero pues Profe, me da 81.18. 81.18. ¿Alguien más? ¿Que confirme cuál de las dos? Hola, ¿alguien? Un momento, profe, ya voy a acabar. Listo, gracias. Profe, 81.18. Ok, entonces nos quedamos con esta solución. Esta solución no es adecuada. Miramos una propiedad. Vamos a mirar. ¿Cuánto da 138,8 más 81,18? 219.98. 220, ¿no? ¿Y cuánto da 170 más 50? 220. Eso. En estos tensores, recuerden que dijimos que como las fuerzas, el esfuerzo es el mismo y tiene unos invariantes. Unos invariantes que tiene, que vamos a ver la próxima sesión, es la traza. La traza es la suma de la diagonal principal. O sea, esto más esto es constante. Si yo lo hago aquí o en cualquier otro transformado, siempre es constante. O sea que 170 más 50 me va a dar lo mismo que este más este. Por eso cuando dijeron este, pues como que no me daba lo mismo. Pero cuando dijeron este, pues parecía que sí, ¿cierto? Estos dos tienen que ser estos dos, la suma. Siempre será igual, lo vamos a probar la próxima sesión. Y nos falta encontrar tau xy. Pero tau xy es menos 170 menos 50 sobre 2 por el seno de 2 por menos 19 grados en este caso, más 30 por el coseno de 2 por menos 19, reemplazando pues en la ecuación de transformación. ¿Y cuánto nos da tau xy? Profe, me da 60.58. 60,58 megapascales. ¿Alguien que nos quiera confirmar? Sí, profe, eso da. Perfecto. Entonces me voy a volver aquí y me perdonan el desorden, pero es para no ir a otra lámina, que ya vamos a acabar la sesión de hoy. El sigma que nos pidieron, el original, era 138,8, 60,58, 60,58
y 81,18 megapascales. Esos eran los esfuerzos que nosotros encontramos acá. Y si lo rotamos 19 grados, encontramos estos esfuerzos de acá. Esto nos da una condición muy importante antes de irnos. Es que miren que si nos hubiéramos encontrado con esto, los que son alineados con las cargas, pues hubiéramos dicho que el esfuerzo en X es 138. Y si nosotros cogemos un material cuya resistencia, es decir, se rompe a los 150, pues nosotros diríamos, bueno, pero mire, se rompe a los 150 megapascales, pero esto alcanza 138, o sea que está bien. Pero no va a estar bien porque resulta que si lo rotamos 19 grados, esta componente ya no es de 138, sino que es de 170. Pero el material que escogimos era de 150. Es decir, me va a aguantar en esta dirección horizontal, pero ese mismo material no me va a aguantar en esta dirección. En esta dirección se va a generar una tensión, entonces se puede agrietar en esta dirección. No se va a agrietar en esta dirección perpendicular a este plano, pero se va a agrietar en esta dirección perpendicular a este plano porque el esfuerzo que encontramos en esta dirección es mayor que la resistencia del material. Entonces, por eso es importante orientar. Por eso es importante encontrar estas orientaciones. Uno se podría quedar buscando el ángulo en el cual es máximo, entonces nosotros, eso es lo que vamos a hacer la próxima sesión. Vamos a encontrar bajo qué dirección estos valores de esfuerzo son los más grandes de todos, los esfuerzos máximos. Tanto para los normales como para los cortantes, porque ya vemos pues aquí que hay un cambio de componente y que me puedo equivocar. Yo puedo seleccionar un material mal si no encuentro cuál es el valor, la componente del esfuerzo más grande. ¿Me hago entender ahí, chicos? Sí, señor. Sí, profe. Muy bien, entonces esto que estamos viendo está en el capítulo 7 del texto guía y pues ya pueden empezar a trabajar los primeros ejercicios del capítulo 7. Igual pues yo en la clase cuando la suba pongo ahí qué ejercicios específicamente pueden ir trabajando con lo que conocemos y por favor leer, ahí se van a encontrar con estas ecuaciones de transformación y se van a encontrar también con lo que vamos a seguir para encontrar esos valores de esfuerzos máximos, los esfuerzos más grandes, a dónde ocurren, en qué direcciones ocurren y cuánto valen. Muchas gracias por su atención. ¿Tienen alguna pregunta sobre la sesión? Chicos. No, profe. No, profe, nada. No, profe. Muchas gracias. Perfecto, no, a ustedes muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo miércoles. Un feliz fin de semana. Trabajen por favor, van trabajando en la tarea, ¿no? Bueno, profe, hasta luego, profesor. Bueno, que estén muy bien. Chao, profe, gracias. Hasta luego, ustedes. Profe, Hasta luego, profe, que esté muy bien. Igualmente, muchas gracias, un feliz día. profe, una pregunta. Señor, Sino que tenemos hoy un ejercicio para subir. sí, súbanlo. Lo podemos. Ya. ¿Hasta qué? ¿Cuándo hay plazo, ¿Ustedes profe? saben cómo es la estrategia? Se acaba la clase del jueves y ustedes lo suben, ¿cierto? Esa es la estrategia. ¿Listo? Profe, sino que me falta terminar una cosita, entonces me puedo demorar un ratico más. Sí, no hay problema. Bueno, no hay problema, pero dale, digamos que la vuelvo porque había examen, pero eso no debe ser la situación. Esto, Listo, la profe. manera como yo aprendí mecánica de materiales y después que estudié mucha mecánica de materiales, es trabajo continuo. Lo mismo para el diseño mecánico, es trabajo continuo. ¿Listo? Listo, profe, Dale, ya pues, le enviamos bueno. entonces.